Bienvenidos al episodio 2 de nuestro podcast Nutriciencia, desnutrición relacionada con la enfermedad, el gran reto todavía oculto en los hospitales. Ana, para situarnos, ¿nos podrías decir qué es la DRE y por qué sigue siendo el gran reto oculto en los hospitales? Vamos a hacer un viaje en el tiempo para llegar a lo que hoy consideramos desnutrición relacionada con la enfermedad, para entender cuál ha sido la evolución en la definición y en los conceptos. Y este viaje empieza en 1974, cuando se publica el artículo El esqueleto en la taquilla del hospital, que introduce el término desnutrición iatrogénica. Antes de esta fecha ya varios cirujanos habían identificado la relación entre pérdida de peso y depleción proteica con complicaciones tras cirugía. En este artículo, Butterworth introduce el término de desnutrición iatrogénica para describir los trastornos en la composición corporal del paciente hospitalizado ocasionados por las acciones u omisiones del equipo de atención. Para el autor resulta chocante que el médico no detectara tempranamente y tratara oportunamente los signos de desnutrición del paciente, máxime cuando estaba obligado por su profesión a proporcionar el mayor bienestar posible a aquellos que acudían a él en busca de solución o alivio para sus males. El punto álgido de la exposición del autor y donde radica su perdurabilidad es la identificación de 14 prácticas asistenciales consideradas como inaceptables, por cuanto son atentatorias del estado nutricional del paciente. Os animo, al terminar este podcast, a revisar el artículo y comprobar si alguna de estas prácticas siguen vigentes en vuestros centros o son escenarios que se han resuelto hace tiempo. Ana, ¿existe la inflamación? ¿Podrías hablarnos sobre las diferencias entre la desnutrición por ayuno, DRE crónica y DRE aguda? La siguiente evolución en la definición de la desnutrición relacionada con la enfermedad tuvo lugar en el año 2010, cuando se publica este artículo en JPEN. En este artículo se establece cómo es fundamental detectar si hay inflamación para saber de qué tipo de desnutrición estamos hablando. Y se establecen 3 tipos de desnutrición. En una de ellas no va a haber inflamación de base, y en estos casos serán desnutrición relacionada con el ayuno. Son situaciones que vamos a ver en escenarios de penuria, de que no tienen para comer, o en situaciones de trastornos psicológicos psiquiátricos en los que los pacientes no consumen alimentos. La desnutrición relacionada con la enfermedad, que es la que nos trae hoy aquí en este episodio, es aquella que va a estar vinculada con una situación inflamatoria de base. Y puede ser una inflamación leve moderada, aquella que subyace en las enfermedades crónicas, o una inflamación más intensa en las enfermedades agudas. Por tanto, en el concepto que nosotros conocemos a día de hoy como desnutrición relacionada con la enfermedad, la base va a ser que ese paciente tenga inflamación. ¿Nos podrías comentar cómo sintetiza Glim el concepto de DRE como estado subagudo crónico con cambios en composición corporal y funcionalidad? Los criterios GLIM son los que utilizamos a día de hoy para diagnosticar la desnutrición relacionada con la enfermedad. Se publicaron en el año 2018 y establecen a nivel mundial los mismos criterios para hablar de esta situación patológica. Y simplifican el diagnóstico. Establecen 5 criterios, 3 fenotípicos, 2 etiológicos, y al menos se debe cumplir un criterio fenotípico y un criterio etiológico para diagnosticar la desnutrición. Los criterios fenotípicos incluyen la evaluación de la pérdida de peso no voluntaria, el índice de masa corporal y cómo ha empeorado la masa muscular. Y en los criterios etiológicos hay que evaluar si ha habido cambios en la ingesta y si el paciente tiene una inflamación de base. Por tanto, estos son los 5 criterios que tenemos que evaluar. Si el paciente cumple un criterio fenotípico y un criterio etiológico, podemos diagnosticarlo de desnutrición. Y el siguiente nivel sería establecer la severidad, que se determina en función de distintos puntos de corte de los criterios fenotípicos. Recientemente se ha publicado un artículo en el que se hace una revisión de qué ha pasado en estos 5 años después de que se han establecido los criterios de GLIM. Y se reafirma en mantener el modelo GLIM en 2 pasos. Una primera evaluación en cribado y después una evaluación con los 5 criterios que acabamos de confirmar. Para ello se evalúan los 3 fenotípicos, los 2 etiológicos y se debe cumplir uno de cada ellos. No hay cambios en los puntos de corte de los criterios de peso, de IMC y de ingesta o absorción reducida. Se mantienen los mismos que los publicados en el primer artículo. Y se establece una guía práctica para la evaluación de la masa muscular, estableciendo distintas herramientas que se consideran gold estándar como la DEXA, la VIA, el escáner, la ecografía. En el criterio etiológico de la inflamación prima el juicio clínico y establecen también puntos de corte para los niveles de proteína C reactiva. El instrumento de cribado influye en la prevalencia de GLIM y se aconseja elegir herramientas validadas para hacer este estudio en el paciente. Se van a hacer estudios específicos para establecer los puntos de corte en la obesidad sarcopénica y en los próximos años también se van a hacer estudios en pacientes en UCI y se va a intentar incorporar en la CIE 11 este criterio de desnutrición. Asimismo, proponen hacer una evaluación de los criterios GLIM cada 3-5 años.
A nivel nacional existen muchísimos estudios, pero Ana, ¿podrías hablarnos de los principales estudios? Os voy a hablar hoy de 3 grupos de trabajo que considero relevantes y que muchos habéis oído en los últimos años. Sin duda, el estudio de cabecera, el estudio Princess, es el estudio Predices, que se llevó a cabo por Julia Álvarez, se publicó en el año 2012 y en el que participaron 33 hospitales españoles y se registraron datos de 1.700 adultos ingresados no críticos. En este estudio, la prevalencia de desnutrición al ingreso, que se evaluó con la herramienta de cribado del NRS 2002, era del 23,7%. Se confirmó que la desnutrición se asocia a mayor estancia y a mayores costes. Los pacientes que ingresaron sin desnutrición, pero que presentaron desnutrición durante el ingreso, aumentaron la estancia en una semana y supuso un coste extra de casi 6.000 euros por paciente. Lo más destacado es que la desnutrición es frecuente y costosa desde el primer día, y esto justifica el cribado sistemático al ingreso. El siguiente estudio que me gustaría destacar es el estudio Sedreno. Este estudio lo dirigimos desde el Hospital Universitario de Navarra, en el que participaron 17 hospitales, con el registro de 2.185 adultos hospitalizados. En este estudio lo que queríamos era comparar y evaluar si en los años que habían pasado desde el estudio Predices la situación a nivel hospitalario había cambiado, había mejorado. La sorpresa fue que del 23,7 pasamos al 29,7 de desnutrición al ingreso. Y si recogíamos solo los datos de pacientes de mayores de 70 años, las cifras ya eran de 34,8. Asimismo, volvimos a confirmar que la desnutrición se asociaba a más complicaciones, a mayor estancia y a mayor mortalidad. En tercer lugar, me gustaría destacar el valor del equipo de Pablo Sore, de Virgen de la Candelaria, que recientemente ha publicado un estudio retrospectivo de lo que han hecho en los últimos años con la valoración de más de 30.000 pacientes con el método de cribado propio que tienen, el CIPA, ¿vale? Este cribado lo utilizan en su hospital y lo han podido validar tanto para determinar la gravedad como las complicaciones. Y dentro de todo esto, Ana, ¿podrías hablarnos de los puntos prácticos de la guía para evaluar el criterio fenotípico de masa muscular en GLIM? En el año 2022 se publica una guía GLIM específica para mejorar o facilitar la medida de la masa muscular, que era uno de los 3 criterios fenotípicos y el que más problemas puede traer a nivel práctico, porque los otros son más clásicos y necesitan menos, menos metodología o menos aparataje a la hora de medir tanto el peso como el porcentaje, como el índice de masa corporal. En esta guía nos simplifican o nos dan las herramientas para poder evaluar pues de forma protocolizada la masa muscular. Y también insisten en que la fuerza, el valor de la dinamometría no puede sustituir la masa muscular, el criterio fenotípico. Lo más destacado es que esta guía proporciona el cómo hacerlo para el criterio más complejo de los GLIM y facilita la implementación en la vida real. ¿Y cómo pueden hacer los profesionales sanitarios para mejorar la vida de los pacientes? Con todo lo que hemos estado revisando hasta ahora, queda claro que una de las herramientas fundamentales es el cribado precoz. Cualquier herramienta de las que están validadas, bien sea el NRS 2002 o bien sea el MAS, se tarda menos de 3 minutos y demuestra que salvan vidas. Entonces, todos los pacientes al ingreso hospitalario y de forma periódica en función de los resultados deberán disponer del resultado de este cribado en sus historias clínicas. Evidentemente, este cribado luego debe vincular un protocolo de asistencia en función del resultado. Para ello, para este tratamiento de los pacientes que tengan un cribado positivo, es fundamental el trabajo en equipo multidisciplinar, que esté compuesto por médicos, enfermeras, dietistas, farmacéuticos, todos aquellos profesionales sanitarios que de manera coordinada podamos mejorar el tratamiento de este estado nutricional. Asimismo, yo creo que podemos mejorar la atención de los pacientes con una comunicación clara tanto para los pacientes como las familias. Y creo que es fundamental, por ejemplo, no hablar de batidos, porque estamos quitando valor a un tratamiento nutricional. El paciente debe saber que es tan importante como otros tratamientos que pueda estar recibiendo, que puedan ser para una inflamación, para el dolor, e insistir que no es el de chocolate o el de vainilla, sino que es un tratamiento nutricional. Y asimismo es importante capacitar a los pacientes en conceptos de desnutrición, de ingestas, de objetivos calóricos, de objetivos proteicos, para que ellos también se vinculen con el seguimiento de esta enfermedad. Sería interesante, por ejemplo, proporcionar un pack al alta con los objetivos claros para el paciente y también señales de alerta que ellos sepan identificar y que puedan contactar con su equipo de seguimiento, bien del hospital, bien de atención primaria. E incluso que las instituciones facilitaran la manera de que los pacientes pudieran reportar o registrar datos que se tuvieran en cuenta en sus evolutivos, en sus historias clínicas. Y hablando de historias clínicas, lo ideal es que en la historia clínica electrónica el diagnóstico de desnutrición esté codificado, esté registrado, porque eso también vincula a una continuidad asistencial, que es fundamental que esté establecido pues, en cada comunidad de la manera que se haya acordado con distintos estamentos sanitarios.
Tener en cuenta que cada gesto cuenta, cada cribado, cada explicación clara a un paciente, cada suplemento bien indicado suma a una mejor atención y a una mejor evolución. Y hablando de inteligencia artificial, ¿podrías hablarnos de o ponernos algún ejemplo del algoritmo nutricional integrado en el Hospital Virgen de la Macarena para detección temprana y alertas? Este hospital, el Hospital Macarena, creó un algoritmo de actuación nutricional durante la pandemia que permitía detectar a los pacientes en riesgo de desnutrición. Permitía detectar precozmente el riesgo incluso antes de una valoración especializada. Y esto estaba pensado para ser utilizado por personal no especializado, como enfermería o médicos de otras especialidades que no fueran de nutrición, facilitando su uso en primera línea clínica. Se integraba este algoritmo en el sistema electrónico y activaba alertas y vinculaba recomendaciones inmediatas para iniciar cuanto antes un tratamiento nutricional. Esta iniciativa muestra cómo las herramientas digitales pueden facilitar la identificación temprana y sistemática de desnutrición, mejorando los tiempos de intervención y reduciendo la carga a otros equipos especializados. Y para ir terminando, ¿podrías comentarnos algunos recursos que nos recomiendes para seguir profundizando en todo esto? Os aconsejo que reviséis los siguientes documentos. El de Continuidad Asistencial de Desnutrición, que se publicó en el año 2022 y que está consensuado con la SEN y las 3 sociedades de atención primaria. Otro artículo que pondremos a vuestra disponibilidad, publicado en el año 2021, que es sobre costes y rentabilidad del tratamiento nutricional hospitalario. Es muy importante transmitir a la administración, a los gerentes, que el tratamiento nutricional no solo mejora las complicaciones, sino que es costo efectivo. Y otro artículo relacionado con la validez de herramientas de cribado, que está publicado en el año 2024 y es una revisión sistemática y metaanálisis de 60 estudios en adultos hospitalizados. Hoy hemos hecho un recorrido global por la desnutrición relacionado con la enfermedad, desde conceptos teóricos y prácticos. En los próximos episodios entraremos de lleno en cada uno de estos temas: suplementos en paciente con patología oncológica, sarcopenia, nutrición perioperatoria, nutrición e inflamación y muchos más. Gracias por acompañarme en este viaje. Soy Ana Zugasti y este ha sido el segundo episodio de Nutriciencia. Te esperamos en el próximo episodio.